Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas clases virtuales para la Asociación Amigos de la India. Hoy estamos en el final del cursillo del presente año, del presente curso 2021, 19-20, el curso 21-20-21 lo comenzaremos la semana que viene, en octubre. Empezamos el año pasado, hicimos 4 clases en el mes de julio y 4 más en el mes de septiembre. Este año hemos repetido la experiencia, 4 clases en el mes de julio y esta última, cuarta o la octava, en el mes de septiembre. Por lo tanto, finalizamos este estudio y la semana que viene continuaremos con el alma, la cualidad de la vida, con los mantras y iniciaremos una nueva aventura que es el estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, el último libro que escribió, que vio publicado, Magia Organizada Planetaria. Bien, empezamos el capítulo número 6, el sexto, facultades psíquicas. Dice, por azar o destino, dice Vicente, estamos estrechamente relacionados con personas de alto relieve espiritual, verdaderos investigadores de las leyes ocultas de la naturaleza y poseedores de una mente profunda y asombrosamente organizada, que no tienen ninguna de las facultades psíquicas que tanto valora el vulgo. Conocemos a otras, por el contrario, cuyo tipo de mente es más bien corriente y de lo más normal, y a veces sin llegar a ello. Están dotadas de grandes facultades psíquicas, clarividencia, clariaudiencia, psicometría, mediumnidad, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por azar o destino, estamos estrechamente relacionados, discípulos, con personas de alto relieve espiritual, verdaderos investigadores de las leyes ocultas de la naturaleza y poseedores de una mente profunda y asombrosamente organizada, que no tienen ninguna de las facultades psíquicas que tanto valoramos. Luego conoce a otros que mentalmente no descollan mucho, es decir, no nos sobresalen de la media, y no obstante son mediums, son clarividentes, clariaudentes, psicómetras, pero hay que decir una cosa. Los primeros viven en los chakras superiores, por encima del diafragma, y los otros, los últimos, viven por debajo. Por lo tanto, las facultades psíquicas, debemos recordarlo, son de dos tipos. Tipo inferior, son la personalidad propiamente dicha, esas que se manifiestan a través precisamente del plexo solar, de lo que sería la parte inferior, la trinidad inferior, y luego están las de los chakras superiores, que son las que el discípulo desarrollará, pero para ello deberá alcanzar primeramente el reino de los cielos, el contacto con el alma, la vivencia impersonal completa, y por razones de servicio tendrá siempre esas facultades que necesita. Continuamos. Dice, la explicación de este hecho, dice Vicente, al parecer contradictorio según la opinión de muchos, es sin embargo lógica y racional si tenemos en cuenta a. Que las facultades psíquicas corrientes, las que podemos apreciar en el tipo común de personas que nos rodean, son de origen astral y proceden mayormente de los bajos niveles de este plano. Eso ya nos debería hacer pensar, reflexionar un poco y tener cierta precaución a la hora de pedir consejo a aquellas personas, aquellas almas encarnadas que tienen este tipo de clarividencia o de evidencia. ¿Por qué lo digo? Porque lo más probable es que nos transmitan parte de su visión astral y nosotros, confiados, vamos a pensar seguramente, sin dudarlo, de que estamos delante de alguien que tiene una auténtica visión y que pretende ayudarnos. Sí, pretende ayudarnos, no debemos poner en duda, pero de paso nos vamos a llevar una parte de su energía psíquica, astral, y eso lo que nos va a generar a la larga va a ser un espejismo. Y si no, os miráis estos programas que salen de madrugada en todas las cadenas de televisión, de la gente, de echadores de cartas, de búsquedas de soluciones milagrosas, gente reincidente continuamente que ha quedado atrapada en esa red de la evidencia inferior o mediumnidad. Y ve que el verdadero investigador de las leyes ocultas de la naturaleza, el aspirante espiritual avanzado, el discípulo y el iniciado, actualizan un tipo de vibración de más alta frecuencia y se mueven preferentemente
en los niveles superiores del plano mental. Trabaja la mente abstracta, por lo tanto, el grado de comprensión que tienen desde esa atalaya no les permite de ninguna manera descender al plexo solar para saber lo que acontece en el plexo, en el mundo astral. No olvidemos que la evidencia de debajo del diafragma afecta al plano astral, mientras que la evidencia de los chakras superiores es el mental. ¿Y qué sucede? Que estando en ese nivel no te vas a molestar a descender, sobre todo mirar con los chakras inferiores, porque prácticamente están al servicio del alma. Lo vemos, ¿no? Luego hay una sección de preguntas, cada 10 o 12 diapositivas más o menos, y podremos ampliarlo. Existe, no obstante, dice Vicente, una zona de alta evolución psíquica, hacia la cual se van espontáneamente aproximando los verdaderos investigadores y discípulos espirituales del mundo, examinando, por ejemplo, el proceso histórico de la vida de Apolonio de Tiana, de Cristo, de Buda, de los grandes e insignes yogis y de todos los verdaderos iniciados, se aprecia en ellos unas facultades psíquicas de orden realmente portentoso y extraordinario. Pero tengamos en cuenta que tales facultades nada tienen que ver ni están relacionadas con la evolución del mundo astral, de ese mundo donde se agitan los deseos y aspiraciones de los seres humanos, sino que son expresiones naturales y directas de la propia vida de la deidad creadora de los mundos. Imagino que sabéis que Apolonio de Tiana es la encarnación en la cual, después de la crucifixión, del trabajo de Palestina, de todo lo de la prédica y la subida al Monte Calvario, el discípulo Jesús, cuando vuelve en el cuerpo, aparece lo que es el Asia Menor, lo que es la actual Turquía, aparece allí como un niño que tenía unas cualidades increíbles. En esa encarnación de Apolonio de Tiana, al Maestro Jesús se le dio la quinta iniciación. Imagino que esto ya lo sabíais, ¿no? Por lo tanto, lo que nos está diciendo que ese tipo de cualidades son las cualidades de la mónada, son aspectos monádicos que se van revelando. No olvidemos que nosotros en el fondo somos mónadas y a medida que vamos expansionando la conciencia, abarcamos más en el sentido de identificarnos con lo manifestado, esas cualidades se van revelando poco a poco. Hay que decir que para que estas cualidades se revelen hay que tener una vida, no diré reivindicar el conflicto, pero sí digo que para que esto acontezca debe de haber una compenetración perfecta de los vehículos de la personalidad, es decir, una integración de la personalidad y sobre todo una sumisión completa al alma. Y esto es un trabajo muy arduo en el cual hay que renunciar a muchísimas cosas y sobre todo soportar estoicamente la presencia de la energía del fuego que va poco a poco clarificando y va permitiendo que, por ejemplo, el tercer ojo se abra a su debido momento por razones de servicio, es decir, cuando previamente existe amor al grupo y a la humanidad. Dice, tales facultades están lógicamente más allá y por encima de la comprensión humana corriente. Son destellos de la facultad creadora de Dios, reflejos de su poder en los tres mundos de la evolución humana. Dice, no vamos a referirnos a este tipo de facultades demasiado elevadas para nuestro entendimiento, sino más bien a señalar los vicios y peligros de las facultades psíquicas inferiores con las que todos estamos más o menos directamente relacionadas. Evidentemente, no podemos tener la facultad creadora de los dioses, ya llegará en su momento, pero hay que decir una cosa, somos igual que los dioses, utilizando la ley de analogía, pero en nuestro medio ambiente, en nuestro lugar de residencia, con la gente que habitualmente convivimos, nos movemos, nos desenvolvemos. Si conseguimos eso, evidentemente esas facultades vendrán. Vamos a ver qué nos dice Vicente sobre los peligros de estos poderes, estos psíquicos. Dice, hemos podido comprobar en repetidas ocasiones que ciertas personas altamente psíquicas son en su mayoría físicamente enfermas y que valoran las experiencias de la vida casi exclusivamente desde el ángulo de sus propias facultades psíquicas y no desde el terreno de la lógica y del sentido común.
Son en general personas inadaptadas que escapan frecuentemente a la realidad de la vida que les rodea con sus magníficas oportunidades. Bueno, imagino que los que estamos aquí en esta clase hoy de forma vía telemática, este pequeño grupo de estudio, pues ha tenido ocasión de conocer a alguien. Generalmente hay más mujeres que hombres, también hay bastantes hombres, pero predomina más la mujer, que realmente tienen estas vivencias y siempre tienen un desgaste energético considerable. Hay muchas que no se pueden levantar durante días, apenas comen, tienen un aspecto bastante a veces desaliñado, y es porque realmente el contacto con las energías astrales acaba debilitándote. ¿Qué sucede? Por un lado está el anhelo de la personalidad de continuar la experiencia esa que supuestamente te habla de trascendencia. Y por otro lado está la voluntad del alma de desprenderse de ese estado de cosas que ya no le aportan nada. También hay que decir una cosa, muchas veces los poderes psíquicos están expresados a través de personas que el vehículo mental no lo tienen construido. Yo he conocido alguna en concreto hace ya muchos años, que prácticamente lo que leía no lo entendía y escribir, pues no acababa de escribir muy bien. Y no le interesaba nada porque básicamente no tenía una mente razonadora. Y eso es una cosa que debemos tener muy en cuenta. Ha de haber una mente razonadora y potente. Y con el tiempo, a través de la presencia de la energía vinculativa por excelencia, que es el amor, se abrirá esa puerta que nos permitirá apreciar las cualidades psíquicas en un estado muy superior, muy elevado. Dice, las personas psíquicas, las que producen fenómenos de orden físico, y los médiums, que actúan bajo el control inmediato o remoto de otras entidades humanas, encarnadas o desencarnadas, o quizá de sus propias reacciones subconscientes, pierden paulatinamente el equilibrio físico y la salud orgánica, porque, sin darse cuenta, han dejado de seguir el rastro de la luz de sus propias almas, que conduce al centro de salud espiritual, y están siguiendo, por el contrario, unas corrientes de energía que desde el ángulo de apreciación esotérico o de la jerarquía planetaria circulan actualmente y desde hace muchos siglos muy por debajo del nivel normal de la conciencia humana en evolución. Por lo tanto, nos previene de ese grandísimo espejismo que puede acabar con la vida física y con el propósito de la encarnación si nos encaminamos a prácticas, si tenemos esos poderes, por ejemplo, de forma natural, no forzada. Y por lo tanto hemos de entender que en el momento que el alma esté madura, los poderes psíquicos empezarán a aparecer, las cualidades psíquicas, pero serán de tipo superior y nos van a hablar de manera neutra. No nos van a hablar de los chismorreos de la personalidad de los demás. Eso es muy importante a tenerlo en cuenta. ¿Continuamos? Dice, hablando sinceramente, pregunta Vicente, ¿saben ustedes de alguno de estos medios, de alguna de estas personas tan acusadamente psíquicas, que no adolezca de alguna fuerte irregularidad física? De alguna fuerte irregularidad física. Existe en ellos una rasgadura de la trama etérica, que protege ciertos delicados órganos de relación espiritual, principalmente el bazo y ciertos puntos del cerebro, y penetran por allí constantemente y sin ser debidamente filtrados gérmenes de enfermedades que deberían estar ya virtualmente muertos, átomos nocivos y ciertas energías del mundo astral que mejor sería mantener en reposo en las bajas zonas de su mundo por las profundas y negativas tensiones que producen. Pues lo comentaba antes, si tenemos la costumbre que mucha gente tiene de ir a que le echen las cartas, el tarot, o participa de ouijas o de bola de cristal y lo que sea, que sepa que está abriendo su conciencia al bajo astral. Evidentemente el tarot tiene su base, como tiene la astrología, pero tiene que realizarlo alguien que esté orientado a la luz y no al mundo material o fenoménico. De lo contrario, la puerta se abre a un sinfín de experiencias, y cuando existen estas experiencias, las entidades del astral que participan en ellas, apariciones, desapariciones, materializaciones o desmaterializaciones, quieren cobrarse su tributo. Y su tributo es nuestra salud. No lo olvidemos. Y es inútil que se pretenda contrarrestar la expresión de estas corrientes de fuerza
por la invocación protectora de aquellas entidades que los médiums y los psíquicos llaman su guía. Sabéis que en estos tiempos se habla mucho de los guías. Todo el mundo tiene su guía, todo el mundo tiene un maestro interno que le dice lo que tiene que hacer. Curiosamente, no deja de de ser llamativa esta idea, porque lo que está indicando a todas luces es que todavía no somos capaces de autorregularnos nosotros mismos y necesitamos de alguien que nos diga hacia dónde debemos desenvolvernos o por qué camino seguir. Esto es un poco peligroso porque nos anula la capacidad precisamente que surge del error, la capacidad de reaccionar, reflexionar y por consiguiente emprender una nueva andadura, no repitiendo lo que hicimos, sino haciéndolo de otra manera, que tal vez sea la más correcta. Dice, la mejor intervención de un verdadero guía espiritual, cuando tal guía realmente exista, sería obviamente obturar con energía espiritual las rasgaduras producidas en la trama etérica del cerebro, del bazo o de otros órganos afectados por estas irregularidades psíquicas y restablecer así el equilibrio vital en la vida física del médium. También es verdad que las energías astrales desgastan muchísimo la trama etérica y evidentemente te desvitalizan. Pero todos aquellos, repito, que son asiduos de este tipo de actividades, al final acaban pagando un alto precio, su propia salud. Y eso es lo último que deberíamos perder. Y más cuando se producen rasgaduras en la trama etérica que envuelve el cerebro. Porque por ahí nos puede entrar de todo. Entre ellos, una enfermedad que está bastante extendida entre muchos medios, que es la esquizofrenia. Es decir, no saber separar una cosa de la otra, una mente dividida. Continuamos. Dice, esto no sucede desgraciadamente así porque la mayoría, por no decir todos, de tales guías tienen sus propios problemas kármicos a resolver y no saben ni pueden destilar de sus vidas espirituales la luz que sus protegidos necesitan. Así, el problema de la comunicación mediunímica y de otras formas de contacto astral, así como de toda expresión psíquica sin control interno, se convierte en un problema social que afecta a muchas personas, a los propios psíquicos, a sus familiares y singularmente a todos aquellos que a ellos acuden en busca de consejo, consuelo, esperanza o alivio de sus enfermedades. No deberíamos olvidar que la mejor solución está en nuestro interior. Podemos buscar orientaciones, pero el camino para conseguir materializar la orientación lo realizamos nosotros, no otro más. Las soluciones milagrosas, para aquellos que han profundizado un poco el estudio esotérico o han respondido a lo que es la verdadera alma, no son válidas. Todo lo que es milagroso acaba encerrando un karma que cuesta a veces de reconocer. Dice el aspirante espiritual, ahora viene la página de preguntas, y mayormente el discípulo tiende por la ley hacia un psiquismo de tipo superior. El aspirante espiritual tiende por ley hacia un psiquismo de tipo superior, viniendo caracterizado por el desarrollo y actividad dentro de la vida personal de ciertas facultades del alma. Estas facultades se expresan por medio de los vehículos más sutiles de la personalidad cuando estos han sido debidamente entrenados por el recto vivir y un sincero y sostenido propósito interno. Ya nos está diciendo una vida acorde a los dictados del alma, donde la intuición comience a manifestarse porque a la primera que apareció, la analizamos, empezamos a trabajar lo que habíamos percibido y poco a poco nos dimos cuenta que era un camino seguro. Y así, cada vez que percibimos algo, profundizamos en ello, no lo seguimos ciegamente, profundizamos, lo comprobamos, analizamos y el mejor trabajo y la mejor definición del progreso va a ser una afirmación muy clásica: el movimiento se demuestra andando. Por lo tanto, si cada día mantenemos esta actitud vigilante, cuando nos venga algo lo analizamos fríamente y con el tiempo sabremos, a lo mejor antes o después, depende de muchos factores, si realmente lo que estamos percibiendo procede de una fuente superior o no, y si debemos hacer caso o no. Si vamos viendo muertos y cosas por el estilo de este tipo por la calle, tengamos en cuenta dónde estamos, con quién estamos en ese momento y qué ha acontecido en ese lugar, pero eso no indica una espiritualidad elevada.
Bien, viene la página de las preguntas. Sobre lo que hemos hablado, estas 12 diapositivas, abrid micrófonos, cámaras no, y venga, a preguntar. Elena, Milagros. Yo, esto de las guías espirituales, hay bueno, en todo este boom que hay por ahí, que tanto habla de mundo espiritual y de no sé qué más, hablan muchísimo de las guías espirituales. Yo nunca he sabido lo que era esto, pero en realidad, ¿qué son, Jesús? Como entidades astrales. Entidades astrales. Pero estas entidades astrales, ¿y te pueden decir algo que tenga luz? Las entidades astrales empezaron después de la publicación de, bueno, han estado siempre, pero básicamente uno de los trabajos que se hizo fue en los años 30, todavía cuando Bailey estaba hablando, además el tibetano lo publica en el número 5 de los 7 rayos, los rayos y las iniciaciones, habla de la presentación del Yo Soy, del grupo este que dicen que siguen a Saint Germain. Por lo menos es una cuestión astral completamente. Esos libros no tienen la vibración de ninguna manera que tienen las vibraciones de la vibración de los libros de Alice Bailey, no, de ninguna manera. Y claro, la presentación que hacen de los maestros, pues bueno, hay gente que la sigue, en Sudamérica tienen muchísima, la llama violeta tiene muchísima prédica, pero hay que decir que también es un remanente atlante de la humanidad. Eso es un tema que yo dejaría de lado. Yo huiría de ese maestro que cada día te viene a visitar. Sí, yo es que no yo sabía prefiero ni bien ni lo que equivocarme y trabajar. Sé que el maestro está ahí, no lo voy a dudar, pero yo por lo que sé tengo que hacer las cosas yo solito y sin esperar resultados, así de claro. Milagros. O Encarna. Bueno, comentar esto que habla de que estas personas pierden energía y que físicamente están mal. Hace muchos años, antes de empezar yo con estos temas, estuve en una señora en Figueras mirándome la carta astral y tal, y es cierto, esta señora se pasaba días que no podía ni levantarse de la cama. Claro. Estaba muy mal. O sea, pedirle horas se ve que era complicadísimo. Fue a través de una amiga y tal. Y sí, es que esto se ve que es mucho desgaste. Eso desgasta mucho porque es un psiquismo inferior. De hecho, hay una en Barcelona que tiene medio año de cola, de espera, que cobra 100 euros y está 20 minutos. Claro, es por cliente. Claro, esto no es tanto el dinero, es que meterte en ese mundo, esto es como el que va a la caverna, es decir, baja a los infiernos. Yo no lo recomendaría. Ahora, entiendo que hay gente que está desesperada y quiere soluciones como la pastilla, el calmante, ¿no? Y esto no funciona así, no porque genera karma y además que se pierden oportunidades de reconocer la propia valía de uno. En la antigüedad lo que se hacía era con estas artes, las mancias, era que en momentos puntuales al nacer, al momento de la pareja se casaba, se levantaban cartas astrales, cuando había el embarazo se levantaban cartas astrales, se hacían consultas, pero era para ver la evolución del alma y hacia dónde podría encaminarse. Claro, esto se puede hacer unas cuantas veces en la vida, pero cada semana, o como algún famoso, cada día echarme las cartas. No olvidemos que todo lo que son mancias, es decir, artes adivinatorias, hay una serie de entidades que están alrededor y eso te acaba atrapando. Además, una muy buena amiga mía siempre está mal por esto. Si algunos de vosotros la conocéis, siempre está mal por este tema, ¿sí? Por el tema de que, bueno, que es muy psíquica, todo lo percibe y claro, todo le hace muchísimo daño. Y además que en los últimos años en nuestro entorno de grupos han desencarnado unas cuantas compañeras que precisamente tenían estas capacidades. Es decir, esto no es gratuito, esto pasa. ¿Alguna pregunta más? ¿Encarna? ¿Te animas? ¿No? ¿Continúo entonces? Lali, ¿quieres preguntar? ¿Tardáis mucho en responder? No, ya. Ahora, ¿no? perdón. Vale. Sí, a ver, se habla también del ángel de la guarda, que también parece ser que ya nacemos con unas personas, con unos guías, podemos llamar con unos guías, que son nosotros y que en determinados momentos nos pueden ayudar. Bueno, algo tiene que haber de cierto,
pero ¿dónde lo podemos situar estos? No, el ángel de la guarda no es el ángel solar, ¿eh? El ángel de la guarda es una entidad, un deva, que nos acompaña encarnación tras encarnación. Es decir, está ahí y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y hace su trabajo. Yo, desde mi punto de vista, por las experiencias que he tenido, a mí me han, ya lo he dicho 1000 veces seguramente, me han cogido la cabeza en unos cuantos accidentes de tráfico, atropellos, etcétera, caídas de escaleras. Y, a ver, este ángel de la guarda, yo de pequeñito me enseñaron aquellas oraciones antes de ir a dormir. A ver, yo vengo de la Iglesia Católica, era practicante, todo esto. Pero lo que me he dado cuenta con el tiempo es que yo debo hacer lo posible para que él descanse. ¿Qué quiero decir con esto? Que debo ser responsable de mis actos. Y por muy buena fortuna que tenga, que no se me ocurra hacer cabriolas en la boca de un pozo porque seguramente que me voy a caer adentro. Me explico, ¿no? Es decir, no podemos poner en tensión esta relación. Esa entidad está ahí. Generalmente lo que sucede con estas entidades es que si nosotros estamos atentos a todo lo que nos acontece, a todo, es decir, no estamos divagando mentalmente y a nuestro entorno, si estamos con personas, tienen esta característica, podemos percibir donde hay un peligro inminente, es decir, algo que no debemos acercarnos ni nada de nada. Mirad, el karma, por muy bueno que lo tengamos, deja de funcionar cuando uno no es que pierda los papeles, se introduce en lugares donde no le corresponde estar. Hay un ejemplo clásico, uno va por la calle y bueno, hay un accidente de tráfico, se acerca, se derrama la gasolina. Si no sabes de medicina, lo que puedes hacer, evidentemente, es llamar a los servicios. Si es un problema así, es muy difícil que podamos hacer algo práctico. Pero buscar ayuda sí que se puede hacer. Pues imagínate que en un momento determinado se provoca un incendio y bueno, pues también te vas tú. A ver, ¿era tu karma? Bueno, vamos a decir lo siguiente, no era tu karma. Tú has querido pasar la barrera para experimentar algo nuevo y te ha venido esto. Lo que sucede es que no lo sabemos a veces apreciar, esos matices, y nos creemos que estamos llamados a salvar el mundo. No, no estamos llamados a salvar el mundo. Eso es muy importante. Yo cuando he ido por la calle centrado en lo que tenía que hacer, no me ha pasado nada. En momentos puntuales, porque bueno, no estás solo en la calle, ni en la acera, ni mucho menos, has tenido que apartarte un poco y bueno, la divina providencia ha hecho que me cogieran porque pasaba un autobús, etcétera, etcétera. Pero no por desafiar mi destino. ¿Alguna pregunta más? Y pasamos a la siguiente diapositiva. ¿No? Dice, al contrario de lo que sucede con las facultades psíquicas inferiores, desarrolladas y utilizadas sin el debido control espiritual, las facultades superiores se expresan siempre por propia voluntad e iniciativa, libres por completo de presiones externas o a través de una potente formulación interior que mueve y actualiza ciertas corrientes de energía específica para producir determinados resultados. Dice Vicente, citaremos 2 casos típicos de expresión del psiquismo superior. Vamos a ver qué nos explica. Durante un viaje a Filadelfia, Estados Unidos, hay muchos masones allí, la patria de la campana de la libertad, trabé amistad con un caballero hindú. Parecía joven, según confesó. Tenía más de 80 años. Una tarde, en la habitación del hotel en donde se alojaba, y con un grupo de amigos esoteristas, entre quienes me encontraba, movió a distancia y volcó finalmente un vaso de agua derramando su contenido. Encendió y apagó varias veces la luz de la habitación sin necesidad de darle vuelta al conmutador eléctrico e hizo aparecer y desaparecer a varios objetos de la alcoba, algunos de ellos bastante pesados, como por ejemplo un jarrón de porcelana lleno de flores. Esto seguramente que lo habréis leído con otro texto en un libro que se llama El iniciado en el Nuevo Mundo, que es de un teósofo de la primera hornada. Y el hombre explica en 2 libros
el iniciado y el iniciado del nuevo mundo, su relación con un maestro de la jerarquía. Es una presentación muy interesante y en una de esas pruebas que tenía este señor, el maestro, pues hace con un discípulo que desconfiaba un poco del tema de esas facultades psíquicas, estando en su habitación del hotel, cerrada por dentro, le materializó y de hecho se despertó por el aroma de rosas, un ramo de rosas rojas que le puso ahí en la mesita de noche, si no recuerdo mal. A ver, estas facultades psíquicas existen. Yo he sido testigo de muchas cosas de estas, pero hay que decir lo siguiente. Facultades psíquicas para el servicio, fantástico. Eso que tengamos el don de la bilocación, de estar en dos sitios a la vez, imaginaos lo que podríamos hacer desde el punto de vista del servicio. Pero a fin de cuentas debemos entender que no nos interesa para nada si todavía no hemos alcanzado un nivel superior. Es como los viajes astrales, para ir del cuerpo a conciencia, volver a entrar a conciencia, a un plano, el otro. Bueno, a ver, esto se presenta muy bonito, pero en la primera etapa hay que pagar un peaje. Hay que darse cuenta dónde va uno, lo que uno ve y cómo después con esa información la puede trasladar a estos planos karmáticos, la parte más densa. ¿Veis alguna cosa esotérica en todo esto que nos relata Vicente o siempre lo dice para darnos a entender que evidentemente estos poderes existen? Él los tenía, ¿eh? Lo que pasa que no sé si alguien los llegó a ver, pero él los tenía, eso sí. Hay un caso sí que es que lo vieron los que estaban con él, eso sí. Dice, me di cuenta inmediatamente del magnífico poder de voluntad, dice Vicente, que poseía aquel caballero, así como de su tremenda potencia mental que originaba ciertas corrientes de energía ambientales a las que impulsaba muy luego en definidas direcciones. Movilizaba objetos, creando verdaderos campos de fuerza magnética sobre los que operaba después, produciendo aquellos interesantes fenómenos. A que nos gustaría tener esos poderes, ¿verdad que sí? Levitar, y llegamos a la puerta de casa, subimos 4 o 5 por la fachada, levitando, y entramos por el balcón, ¿verdad? Bueno, pues el día que realmente sea necesario por cuestiones de servicio, si estamos orientados a la verdadera luz, seguramente que lo tendremos, pero por cuestiones de servicio, no para llamar la atención, y ahorrarnos tampoco el esfuerzo. ¿Lo vemos? Vamos adelante. Otro caso, quizá no tan importante, pero sí muy interesante también desde el ángulo científico. Bueno, este es el de los pajaritos, ¿no? Este es muy interesante. Me ocurrió durante el verano de 1959, madre mía, ha llovido. Fui invitado, dice Vicente, a pasar unos días con unos amigos en la región valenciana, en lo que es la huerta valenciana, Dice, su casita se hallaba en pleno bosque, lindando unos 200 metros con una casa de campo donde vivía un labrador con su familia. Entre ambas casas, solitarias en aquel apacible lugar, había un grupo de frondosos árboles y en la espesura de su espeso follaje una legión de pajarillos que inundaba el aire con sus incesantes trinos. Como de costumbre, el lenguaje de Vicente es muy florido, muy, muy florido. Dice, una de las habituales distracciones o aficiones de nuestro vecino labrador, según pude comprobar más tarde, era la de capturar y dar muerte, seguramente con fines gastronómicos, a aquellos inocentes pajarillos. Utilizaba a este fin unas jaulas dentro de las cuales tenía encerrados a otros pájaros que servían de reclamo a los que vivían en plena libertad. Continúo. Tendía al efecto entre todas estas jaulas una gran red de malla, y cuando consideraba que había ya suficientes pajarillos cerca de las jaulas, tiraba de una cuerda desde abajo y los dejaba aprisionados dentro de la red. Los bajaba después del árbol, junto con las jaulas, y luego de quitar cuidadosamente estas, catapultaba violentamente la red contra el suelo y mataba así de esta manera tan cruel y despiadada a sus inocentes prisioneros. Una tarde, hallándome en meditación bajo uno de estos árboles, vino el referido labrador y sin siquiera saludarme, empezó la brutal tarea a la que estaba ya habituado. La vista de aquel espectáculo, ante el cual no tenía opción a protestar por la distinta sintonía de nuestras mentes, suscitó en mí un profundísimo sentimiento de piedad. Una ola infinita de compasión se apoderó de mí
y la masa sanguinolenta de aquellas pequeñas vidas sacrificadas estaba presente todavía en mí cuando me fui a acostar. Aquella noche, durante el sueño, me vi ascendiendo por las ramas del árbol, siendo plenamente consciente de que abría las puertecitas de las jaulas y de que liberaba a aquellos pajarillos que con sus trinos atraían a los demás y que destrozaba finalmente las jaulas lanzándolas violentamente contra el suelo. Él tiene como un sueño. Ya veréis lo que es. Dice, a la mañana siguiente me despertaron unos grandes y desaforados gritos y una fuerte disputa que sostenían mis amables anfitriones y el referido labrador. Este les increpaba duramente y les hacía responsables del destrozo de sus jaulas y les conminaba a devolverle los pajarillos que había dentro de las mismas. Durante esta disputa, de la que procuré naturalmente mantenerme aparte, mis amigos se enojaron tanto que incluso amenazaron al labriego con denunciarle a las autoridades. Se marchó este finalmente, echando pestes contra mis pobres amigos, que no sabían a qué atenerse sobre las injustas acusaciones de su iracundo vecino. Durante el desayuno les conté a mis amigos, como yo, estudiantes de esoterismo, eran discípulos estudiantes del Arcana, creo que yo, estos dos, las incidencias de mi sueño, y entonces cayeron en la cuenta del por qué su vecino el labrador les había hecho responsables del destrozo de las jaulas y de la liberación de los pájaros de reclamo. No es necesario decir que comentando el caso y analizando críticamente las circunstancias en que éste se produjo, nos regocijamos plenamente juntos bajo la inspiración del poder celestial. ¿Qué os parece esto? Venga, preguntas. ¿Os parece interesante o no? Venga, preguntas. Sí, pero eso lo hacía Jesús desde la mente, que está, bueno, que él no perdía nunca la conciencia. No, él tenía continuidad de conciencia. Bueno, que esto fue en el 59. Imagínate los poderes que ya tenía, ¿eh? No, pero fue... él mientras lo estaba haciendo Estaba en el astral. Él estaba en otro plano. Y él le enseñaron, como nos enseñarán a nosotros en su momento, a atravesar una pared, etcétera, etcétera, y volver al cuerpo físico y moratones por todas partes, ¿no? Pues eso lo sabía y como era un acto de servicio, ¿qué hizo? Subió al árbol, abrió los pajaritos, las jaulas, soltó el reclamo y se acabó la fiesta. Claro, el otro tonto no era, se dio cuenta que lo había hecho alguien. Como con él no tenía relación, porque este hombre estaba allí como de convidado de piedra, ¿a quién ataca? A los vecinos. Bien. También había, que antes has mencionado madre mía, has mencionado a Polonio de Tiana, ¿no? Sí. A Polonio de Tiana también tiene una anécdota o un hecho, levitaba. Pero una vez creo que lo llevaron delante de un tribunal, no sé si estaba detenido, lo llevaron delante de un tribunal y le hicieron una pregunta y creo que él respondió y a continuación desapareció. Debía ser un tribunal muy parecido a estos que vemos ahora. Sí, no, se desmaterializó, sí, esto sí. Bueno, a ver, el tema de la desmaterialización yo lo he visto además y con testigos delante y la gente que te pregunta ¿dónde es esta persona que estaba hablando contigo? Pues no lo sé. No, esto sucede bastante, no hay que tampoco escandalizarse y además cuando pasa con testigos está ahí. Es una cosa que nos debemos acostumbrar, ¿eh? Yo sí que me he dado cuenta y cuando echas memoria atrás en el pasado, sí que me he dado cuenta que no es que me haya pasado unas 4 o 5 veces que yo recuerdo, me ha pasado muchas más. Y a veces me he encontrado cosas en el metro, en alguna estación, en algún aeropuerto, que no es... Te llama la atención porque no te lo esperas, pero sí que es verdad que están por todas partes para hacer su trabajo. No para meter miedo, sino para ayudar. Hay que estar muy atento, por eso es tan importante que estemos atentos, para poderlo apreciar todo lo que se moviliza alrededor nuestro. Venga, ¿alguna pregunta más? Esos poderes psíquicos que él tiene, ¿eso existe? ¿O que tenía? Sí que existen, claro que existen. Bueno, y sigue teniendo, claro. ¿Dónde está? ¿Algo más? ¿No?
Dice, ahora bien, prescindiendo de lo interesante de tales experiencias psíquicas, ¿es este el verdadero campo de actividad de un discípulo espiritual de la nueva era? Este es el quid de la cuestión. He dicho en vastas ocasiones que el discípulo prescinde voluntariamente de ciertos poderes y facultades en aras de un destino espiritual de orden superior. Dice, a veces tales facultades y poderes se convierten sutilmente en un lazo que nos mantiene atados a las cosas superficiales de la vida fenoménica. Dice, recuerdo al respecto una anécdota, esto es muy interesante, en la vida de aquel santo varón que se llamó Ramakrishna. Dice, había enviado a su discípulo Narendra a experimentar solo durante unos meses fuera de su rama, en contacto con las gentes y con los problemas de la vida social. Cuando regresó a la rama, cumplida la finalidad que el maestro le había sugerido, le preguntó dime, oh Narendra, de todas tus experiencias durante tu ausencia, ¿a cuál concedes tú más importancia? Y el discípulo responde, al pasar por Benarés, allí donde se estrecha el Ganges, había una balsa que transportaba a los viajeros de uno al otro lado del río. Se acercó un viejo peregrino y suplicó a los barqueros que le llevasen a la otra orilla, pero que no tenía con qué pagar su pasaje. Los barqueros no solo no le concedieron un sitio en la balsa, sino que incluso se mofaron de él. Dice, entonces el viejo peregrino se postró en el suelo e invocó a la Madre Divina. Seguidamente penetró en el río y comenzó a andar por encima de las aguas sin sumergirse. Así llegó a la otra orilla, ante la admiración de los barqueros y de los demás viajeros de la balsa, que no cabían en sí de tal prodigio. Interpeló nuevamente Ramakrishna Narendra, ¿a estos prodigios concedes tú tanta importancia? Dice, veamos, responde, ¿a cuánto ascendía el precio del pasaje dentro de la balsa? Respondió Narendra, a 2 rupias, maestro mío. Pues bien, querido Narendra, dijo el gran Ramakrishna, tal es exactamente el precio del prodigio realizado por el viejo peregrino. Claro, esto es Oriente, estos textos, esta historia procede de Oriente y allí es normal que esto haya pasado durante mucho tiempo, porque había un remanente atlante muy poderoso y esto lo tenían trabajado y lo practicaban. Claro, en Occidente choca más, ¿por qué? Porque tenemos una mente discriminativa, una mente inquisitiva, una mente que se trabaja. ¿Qué pasa? Que no existe tanto esa facultad. Por lo tanto, como no tenemos costumbre de ver estos prodigios por la calle, evidentemente los ponemos en duda. El día que aparezcan niños que a los 4 o 5 años empiezan a levitar en un parque, en la calle, evidentemente la gente se los quedará mirando, ¿no? Pero aún así hay que decir que no es ningún nivel, no indica nivel espiritual elevado eso. Dice, me pregunto si no le asignamos, dice Vicente, también nosotros demasiada importancia a las facultades psíquicas y si no exageramos en demasía el valor de tales experiencias frente a esta edad singularmente técnica que estamos viviendo. Mirad, mayor milagro que el que tenemos todos en el teléfono móvil, creo que hace 20 años nos lo llegan a decir, o 15 o 40, bueno, 40 ya, bueno, aquello es la prehistoria. El mayor milagro que esto, la televisión, internet, eso sí que son milagros. O los diagnósticos estos que se hacen por imágenes, esto es alguna maravilla lo que hay. Es decir, eso sí que son milagros, son auténticos poderes. Dice, olvidamos con frecuencia que la edad de Acuario, en la que paulatinamente nos vamos introduciendo, es profundamente mental y que la mente humana ha de cobrar un valor especialísimo como centro de contactos con fuentes de energía espiritual y de experiencia humana, de las que ni siquiera remotamente somos capaces de sospechar. Hombre, es el quinto rayo, evidentemente que la mente, mira que la mente hemos llegado lejos, pues debemos llegar infinitamente más lejos porque debemos a través de la mente alcanzar un mundo arquetípico y vamos hacia ello. Vamos hacia un estado contemplativo a nivel mundial. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando sea. Pero por el camino tendremos que apreciar la experiencia de la pandemia, plandemia, como se llame, porque nos hace poner los pies en tierra y lo que nos está diciendo, no sueñes, trabaja, actúa. Ya soñaste en un momento y diste una meta. Ahora se trata de que la pongas en práctica. ¿Cómo? Aceptando todo aquello que acontece al karma planetario. Claro,
el karma planetario no es ajeno a mi karma, y mi karma tampoco está fuera del karma planetario. Por lo tanto, si quiero realmente servir a la jerarquía, ya debo de saber perfectamente dónde me he introducido y cuál es mi responsabilidad, ¿no? ¿Lo vemos? Vamos a continuar. Dice Ayub, por otra parte, y esto es evidente en la mayoría de las personas psíquicas, especialmente en los médiums, un fondo de orgullo y autosuficiencia que acrecienta la confusión y el peligro en que viven sumergidos. La mayoría se consideran superiores a los demás cuando analizan sus facultades psíquicas o mediúmnicas, es decir, las cosas que ven. Pero la mayoría sí que ven cosas, pero a la hora de interpretarlas yo he visto que no es tanto. Imagino que igual estáis también de acuerdo conmigo o no. Vamos a ver. Dice, los sonidos que oyen, los guías que les protegen, olvidando esto es importante que nuestros remotos antepasados, más allá de las fronteras de lo que llamamos prehistoria, poseían ya y utilizaban estas facultades psíquicas y estos poderes supernormales. Mejor sería, no obstante, calificarles de anormales, y que los salvajes y los animales domésticos, el perro, el gato, el caballo, son asimismo psíquicos y que ven y oyen cosas del mundo etérico y del astral inferior que nosotros, personas civilizadas, no podemos percibir pese al elevado desarrollo de nuestra inteligencia. Venga, más preguntas. Aquí se incide en que esos poderes son comunes al reino animal, ¿verdad? Y que hay unos de tipo muy elevado y otros de tipo inferior, pero que al mismo tiempo son una cárcel para la conciencia. Venga, ¿qué aportamos? Ya vamos a finalizar enseguida la clase. ¿Algo más? ¿Alguna cosa? ¿No decís nada? ¿No? A ver, a mí es que se me ha quedado antes una cosa pendiente. Cuando al principio de todo, que decía que, digamos, que actúan entidades desencarnadas, no desencarnadas y del subconsciente. En todos estos guías o en todas estas, digamos, claro, todos estos medios que reciben cosas. Pero no desencarnadas, ¿cómo es eso, Jesús? A ver, dime. Hablaba de que estos mediums reciben, digamos, la influencia o reciben avisos o lo que sea de entidades desencarnadas y no desencarnadas. ¿No desencarnados qué quiere decir? Los que van a hacer las consultas también interfieren en la evidencia del psíquico. O sea, menudo, claro, menudo porque mira, de araña, ¿no? muchas veces el que va a hacer la consulta también tiene esas facultades. Lo que sucede que, bueno, hay ciertas relaciones. De todas maneras, hay una película que caricaturiza todo esto y hace una crítica bastante divertida del tema, que es la película Ghost. Aquella estrafalaria papel desempeñado por esa actriz norteamericana tan excelente, es una, no diré una caricatura, es lo que se ve, además lo podemos ver por televisión, un auténtico esperpento en algunos casos. Y parece ser, yo conocí gente que estaba en un círculo de espiritismo hace ya muchos años, que bueno, que experiencias de moverse sillas, cuadros y todo esto lo tenían, lo habían tenido varias veces. Y claro, lo representaban ellos como que algún contacto, pero a ver, señor mío, eso es inferior, psiquismo inferior. A una reunión de estas no viene el alma, Vienen cascarones, y lo que hemos visto generalmente son cascarones. Sí es cierto que, por ejemplo, cuando vas a los tanatorios o hay alguien ha desencarnado, los hospitales están llenos de todo eso, la morgue, todo lo que es el tanatorio, las salas estas están llenas, pero claro, allí va la gente y va con el recuerdo de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, aquello está, hay unas entidades psíquicas inferiores que moldean perfectamente, porque te lo ven en el aura, una figura que está hueca. Claro, te acaba hablando como tu primo, como tu tía, como tu padre o tu abuela.
pero no son esas almas. Las primeras horas sí que es cierto, si se tiene un poco de visión, sí que se ve, eso sí que se ve. Y de hecho es una experiencia hermosa porque ves un momento que te desprendes, la cosa no es tan placentera como la cuentan, esto de la luz se mitifica mucho, a veces cuesta decidir hacia dónde va uno, porque esto es muy importante. De todas maneras, la clave es, para salir airoso de esa prueba, es estar muy atento en el plano físico en el día a día. Cuando te llegue ese momento, seguramente que no nos perderemos. Y por otro lado, ¿qué pasa? Nosotros interactuamos con el mundo animal también. Los gatos tienen esta capacidad psíquica. ¿Habéis visto algún gato o algún perro que se pone a ladrar mirando cosas que nadie ve? Porque ve entidades y además que hay elementales que les encanta, más lo hemos visto en dibujos animados, que si tirarle de la cola al gato, que si tirarle al perro, hacerle cosquillas, evidentemente están ahí. Yo llegué a ver como uno entró un día aquí y se me quedó mirando y yo pensé, ¿qué me va a hacer? Me metió el brazo dentro del ordenador, de la torre y adiós ordenador. En fin. Estas cosas me han pasado ya varias veces y como además hemos tenido el honor de estar con gente que trabaja muy bien este tipo de mancias, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. No, mejor no le damos detalles. ¿Y eso por qué se te acercan? Porque tú también tienes cualidades, aunque no las utilices. Claro. Ya. Bueno. Claro. Mira, yo he tenido experiencias así divertidas porque meternos en un coche, es decir, íbamos a hacer un viaje hace unos años, 10 años o 12, y darme cuenta y decirle a los que estaban delante de, oye, tenemos un señor detrás mío, ¿qué hacemos? Bueno, déjalo. Y sí, hicimos un recorrido allí por el Ampurdán y del asiento estaba en el medio y atrás había otro asiento y había un señor sentado. Pero bueno, me he metido en autobuses y esto sí que es divertido porque dices, caramba, no se da cuenta nadie, mira lo que hay ahí. Hay un señor sentado, una señora que nos está mirando. Pero bueno, pues no alguien que ha pasado, que tenía esas facultades, lo ha dejado allí y muchas veces, según cómo van vestidos, sobre todo si son muy oscuros de ropa, anuncian algo. Lo que pasa es que energía, ¿no? A las personas vampirizan. Rara es la casa que no haya estado, que no he visto algo, rara, Lo que pasa es que no lo puedes decir, Te tienes que callar y, bueno, te tienes que callar. No puedes decir a la gente, oye, mira lo que tenéis aquí, No. Ya tuve bastante hace años sentándome en el Ampurdán en un sitio y me empiezo a sentir mal y cuando damos vueltas y vueltas era una tumba. En uno de los laterales, convertida en banco, en los laterales ponía fulanito de tal a mi querida esposa en 1969. Pensé, madre de Dios, ya decía yo dónde me había metido. En fin, pero anécdotas. Pero vayas donde vayas, encuentras eso. Hay un caso, saliéndonos un poco del guión, pero para que nos demos cuenta de lo que es, hay una historia, que además que es real, que tuvieron que quitarse el avión del medio. Una azafata de Aerolíneas Argentinas, a los años 80 aproximadamente, algo sucedió. Eso está en internet, hay vídeos. Pues al final el avión ese, el 747, era un jumbo, lo tuvieron que llevar al hangar y quitarlo de la circulación. Todas las azafatas que entraban y todas las tripulaciones tenían problemas. Se ve que las azafatas, una se había suicidado y había como un fantasma, una visita. Bueno, sabéis que esto en hoteles existe. A ver, esta amiga mía que conocéis vosotros la han llamado a algunas inmobiliarias para vender pisos que no se vendían, porque estaban llenos de historias, ¿no? Esto así de claro. No damos más detalles. En fin. Ya tiene razón el Vicente cuando dice que eso es la cárcel del alma. Es que te metes en un mundo que aparentemente te lo puede dar todo. Es como, por ejemplo, a ver, adivíname, mira, voy a apostar por este número, haz lo que sea, un amarre, pero que me toque, Sí, te va a tocar, claro que te va a tocar, pero el precio que vamos a pagar, si no en esta vida, en la siguiente va a ser tremenda, porque una vida podemos tener desde el punto de material abundancia, una abundancia infinita. Pero lo más probable que como no lo vamos a utilizar bien porque nos falta una conciencia clara, una mente poderosa, acabaremos haciendo ¿qué? Cayendo. Y en la siguiente vida igual nos toca recoger cartones y estar debajo del puente. Es decir, no nos engañemos, aceptamos lo que tenemos, porque de lo contrario la recompensa puede ser muy dura, muy dura. Continúo, una última ya, 2 minutos más.
Dice, estas consideraciones deben hacernos pensar. Vistos los poderes psíquicos, tal como los conocemos, es decir, en su inferior cualidad astral, aparecen desde el ángulo esotérico de la vida como un fenómeno de regresión, de vuelta al pasado, pese a la importancia que le asignan los profanos del mundo oculto y en general todas aquellas personas de tipo mental, corriente, interesadas en esta clase de comunicaciones. Esto todavía existe, no ha ido a menos, cada vez va más. Además, ha habido épocas que se ha contactado con entidades extraplanetarias. Yo tengo mi punto de vista al respecto, basado en las enseñanzas del tibetano, y estas cosas están ahí. Yo no voy a decir que no. Esto es como, por ejemplo, la evidencia de los fenómenos marianos. A ver, yo he podido ver varias veces en los árboles cómo por la luz se forma como una figura, pero eso es el deva del árbol, no es la Virgen María ni lo que la gente piensa. Y además os he explicado a veces muchísimas cosas de estas, incluso lo que es el sotobosque, ver por ejemplo luces de colores y ver cómo estas luces se mueven en pleno día. En fin, esto tampoco es tan raro y tan extraordinario, pero hay que dejarlo todo bajo el umbral de la conciencia y tiene su importancia, pero de momento no es mi línea de servicio. Dice, este sentido de importancia se centra preferentemente en la actitud psicológica de autoglorificación de la mayoría de los médiums. Dice, me pregunto, desde un sinnúmero de observaciones personales, si hay algún medium del tipo que nos vamos refiriendo que no pretenda estar guiado o protegido por alguna insigne personalidad del pasado o de altísima adoración religiosa, como el Maestro Jesús, la Virgen María, Santa Teresa, San Pablo, Sócrates, etc. Dice, conozco a un señor que pretende estar en comunicación constante y directa con Napoleón Bonaparte. Pues yo conocí a alguien que era la Virgen María o algo así por el estilo, por lo tanto, o María Antonieta, o Madame Pompadour, ¿qué vamos a hacer? Paciencia. No sois, ninguna de vosotras habéis sido un personaje histórico, ¿no? ¿No? Mejor. Dice, como enormes campanas vacías y sin resonancia alguna, tienen que citar nombres muy importantes para que el vulgo les dedique su admirada atención. La humildad, esta perla preciosa de la virtud espiritual, brilla por su ausencia en la personalidad de estos médiums, que generalmente se autodefinen como transmisores de la voluntad divina. En realidad son personas que viven más en el pasado que en el presente. En realidad viven en el pasado, no viven en el presente. ¿Por qué? Porque buscar el anclaje de tu sabiduría en que fuiste en una vida pasada fulanito de tal o fulanita de tal, pues ¿qué que te diga? Te pierdes la oportunidad de anclarte en el día a día, en el presente, y sobre todo mantenerte en tal estado de conciencia que estás viviendo el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, pero sin alterar la conciencia, que es lo más importante. Dice, su manifiesta inadaptación al ritmo mental dinámico de nuestros tiempos crea en ellas profundas perturbaciones psíquicas y alteraciones físico-orgánicas de orden sensible, y tal como he dicho anteriormente, son un verdadero problema social, un peso muerto que impide la elevación de un sinnúmero de almas. Problema social, peso muerto que impide la elevación de un sinnúmero de almas. Nos quedamos atrapados en esta técnica y evidentemente no evolucionamos. Venga, esta es la última. Dice, indudablemente existen verdaderos médiums. Nunca he negado esta contingencia. Existen muchas personas de buena fe dotadas psíquicamente para recibir y transmitir mensajes y comunicaciones del mundo astral. Noten, decimos mundo astral. Quisiera significar, una vez más, que para poder establecer relación y contacto con un verdadero ser superior, ya sea un poderoso deva o un alto iniciado del mundo espiritual, se precisa una elevada capacitación mental, entendiendo por ello no una mente muy sobrecargada de conocimientos, sino muy sencilla y amante de la síntesis, así como una exquisita educación interna y un elevado y recto propósito de vida. Me parece que los requisitos son bastante exigentes, para lo que se suele ver por ahí, bastante exigentes. ¿Lo vemos?
Venga, leo esta y nos vamos. Dice, deberé repetir muchas veces que el verdadero hombre espiritual, Dios en nosotros, o esta divina entidad que llamamos alma o yo superior, solo puede ser positivamente contactada a través de la mente y no a través del cuerpo de los deseos y de las emociones. La mente, plenamente ejercitada y exquisitamente vulnerable, es el único instrumento de comunicación con los seres superiores de la humanidad, previamente la consciente relación con el yo superior y el debido enfoque interno. A fin de cuentas, para tener un contacto serio con el maestro es vivencia de mente abstracta, es decir, hay que tener experiencia en la contemplación y vivir en ese estado de quietud pequeñas fracciones de tiempo en el día a día. Aquí no hay milagros. No puede ser que de día seas una persona normal y corriente en el sentido de que te comportas como un medium de estos y por la noche seas un ser infinitamente superior, eso muy refinado. Eso no es así, ni mucho menos. Lo has de manifestar. Lo que sucede que a veces choca que una persona con estas cualidades aparente ser como muy distante, muy callada, muy silenciosa, pero está haciendo su trabajo. Eso es lo importante. Bien, familia, vamos a dejarlo aquí. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Bien, pues muchas gracias. Hemos finalizado este cursillo de los meses de lo que es la jerarquía, los ángeles suaves y la humanidad, del libro de Vicente Beltrán Anglada. Y si no pasa nada, pues igual continuamos en el curso, en el verano del curso 21-22 y de momento finalizamos aquí. Así que os vaya bien y hasta la semana que viene.